Continuamos en Entre Líneas y vamos a hablar de política. Vamos a hablar de política porque decíamos, ¿no? Un momento muy particular, muy complejo desde el punto de vista económico, pero también político del gobierno, que ha traído una serie de capítulos bastante complejos. Queremos ver cómo le está afectando la imagen, si es que le está afectando. Así es. Estamos en comunicación con Cristian Boutier, consultor. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Cristian? A ver si lo tenemos ahí. Vamos. Sí, lo tenemos telefónicamente, Sí. en viaje, por lo cual, bueno, estamos tratando de mantener el contacto allí. Vamos a ver si lo logramos recuperar en un ratito nada más a Cristian Boutier para ver, bueno, cómo está el panorama, cómo está leyendo el panorama nacional, porque es cierto que tenemos, por un lado, un gobierno que ha trastabillado en algunas cosas últimamente, en los últimos meses, diríamos, pero también es interesante la lectura de enfrente, ¿no? ¿Qué pasa en la oposición, donde está todo bastante desmembrado? Sí, el gobierno viene teniendo capítulos bastante complicados desde el discurso en Davos, por ejemplo, si le queremos poner fecha de iniciación, ¿no? Pero también, como decís vos, la oposición está mostrando una baja capacidad de aglutinarse para enfrentar a Milei. El kirchnerismo está más preocupado por la interna y cómo le hace zancadillas y le torce el brazo a Kicillof que por definir una estrategia con respecto a Milei. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Marco? ¿Cómo están todos Bien. ahí? Bien. Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, Cristian, improvisábamos acá un análisis, te queremos escuchar a vos. ¿Cómo estás viendo el momento político del presidente Javier Milei? Bueno, a ver, una tendencia que, por lo menos hasta el momento, es a la baja, en imagen, no se cae estrepitosamente, pero que es una tendencia negativa. Y creo yo que las acciones políticas no tienden a revertirlo, sino que me parece profundizarlo. Principalmente por ya la disociación explícita en la Ciudad de Buenos Aires con el PRO, que si no se revierte a tiempo debería impactar todo a nivel federal, con el riesgo que se implica para el gobierno no tener el título que desea, de que es la fuerza que sería la fuerza más votada en octubre y obviamente mostrar el acompañamiento de los argentinos. Aprovechando también la atomización de la oposición, ¿no? A nivel federal. Pero bueno, la tendencia hasta el momento es negativa, sigue sólido, perdón, pero no logra recuperar. Claro. Cristian, ¿mucho de esta tendencia empieza a tomar forma por errores propios? Totalmente. Son daños autoinfligidos lo que ha logrado el gobierno durante tiempo y no ha aprovechado, creo yo, los vientos de cola o las buenas noticias para desarrollarlas, sino que todo lo contrario. O sea, lo de Libra tapó, por ejemplo, la baja de la inflación en su momento, la baja de la pobreza, las peleas justamente con el macrismo, ahora los jueces en el Congreso terminan tapando estas buenas noticias. Y creo yo que parte de una estrategia que no está clara y que no es lo mismo ir con el garrote en la mano cuando sos el mejor o cuando todo te sale bien, a cuando te empezás a necesitar ayuda de otros. Entonces, lo defino como daños autoinfligidos del gobierno a esta situación. Cristian, ¿son puramente daños motivados por estos traspiés políticos, por esta serie de capítulos que tuvo el gobierno, o también porque empieza a haber algunas luces de alerta y no tanto optimismo con respecto a lo que puede pasar con la economía, donde supuestamente el gobierno tiene los mayores pergaminos, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que la madre de todas las batallas va a ver cómo llega el gobierno a junio del 2026. Pues generalmente, para los gobiernos no peronistas, siempre son los últimos 2 años donde se le hace cuesta arriba, y se nota. Y ya se deja de hablar del gobierno anterior, ya dice, queda un poco viejo hablar del gobierno anterior, sino que te empiezan a auditar por tus propias acciones. Claramente hizo su fruto de la baja de la inflación, de un cambio de época, pero bueno, hay sectores que todavía esperan que bajen las retenciones, otros que bajen los costos de importación, otros que bajen los aranceles de exportación, y así paulatinamente, con lo cual, digo, si el gobierno no logra mantener este nivel de expectativa, va a ser difícil que llegue con ese aire que lo supimos encontrar. Pero bueno, todo depende de la situación que vive el día a día, y yo creo que lo electoral es importante, porque eso refleja también
hasta el momento, porque si ganan Adorni en la ciudad, será otro el cantar. Pero si no gana Adorni en la ciudad, refleja lo cortoplacista que ha sido el triángulo de hierro a la hora de proyectar la estrategia. Claro. Porque, o sea, especular de que el PRO saca tercero para ganar en 2027 es no observar que te puede ganar Leandro Santoro en la ciudad de Buenos Aires, con lo que eso representa para el título, ¿no?, del día del lunes. Claro. Y puso en esa mesa una carta fuerte, digamos, ¿no? Adorni es una de las figuras del gobierno, que eso también juega, digo, si pierden. Pero absolutamente. O sea, si se pierde, no es que saliste a perderlo en el marco de un arreglo con el PRO para no meterse en su terreno, para que ellos después se acompañen a nivel nacional y todo sea coincidencia y armonía, sino que fuiste a jugarle fuerte, a romperlos, a profundizar la grieta que ya existe en el PRO, porque una cosa es presentar a Adorni y otra que se te presenta un Larreta, que resta también en la tercera PRO, de los Penato. Pero bueno, digo, en el marco de esa falta de estrategia lo dejaste afuera a Marra, que era lógico que iba a competir Marra, porque tiene que renovar su banca, y así saque 5 o 6 puntos, eran 6 puntos que estaban en esa tercera. Entonces, la clave acá está en entender de que es demasiado cortoplacista el accionar político, y cuando ya empieza a bajar la espuma de la euforia de que todo es bueno, todo es bonito, todo es lindo, que es exactamente lo que voté y toda esa dialéctica, nosotros vemos que hay cosas que no estaban buenas, y le empiezan las autocríticas, e incluso son autocríticas que vienen de afuera hacia adentro, de lo que uno puede ver en las redes sociales, de que todo era bonito, todo era lo mejor, que Milei estaba por encima de todos, y da, los Estados Unidos viajar para ver si arañas una foto, y no está bueno. O sea, los jueces también, o sea, exigirle ahora o pedirle a García Mancilla que se quede, por más que el Senado lo votó en contra, no está bueno. Entonces ya se empiezan a dar esos anticuerpos, sería institucionales, de la propia política, que el gobierno no se siente cómodo y lo va a terminar transparentando, que no es por ahí su hoja de ruta. Cristian, siempre hay dos instancias en un gobierno, ¿no? Cuando le va bien, pero tal vez para ver de qué está hecho un gobierno, hay que ver cómo actúa cuando le va mal, ¿no? Y cuando tiene una crisis. ¿Vos ves que empieza a tener el gobierno o empieza a evidenciar algunas fallas en cuanto al manejo político, en cuanto a la estrategia, digamos, que está mostrando que es un gobierno y una fuerza política nueva para enfrentar una situación como la actual? Bueno, me parece que acá va a quedar transparentado. Si pierde el Adorni y la Ciudad de Buenos Aires y lo que ha pasado en el Congreso, está claro que se va a quedar demostrado de que el triángulo de hierro tiene solamente un vértice que funciona. Se llama Cabello. Y eso me parece que será un antes y un después para proyectar lo que queda en los últimos años. Bien. Cristian, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. No, por favor, le agradecido soy yo y le pido disculpas alguna desprolijidad porque justo estaba de viaje y se debe haber escuchado algún ruidito de fondo. Sí, señor. Muchas gracias. Muy amable. Abrazo grande. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Bueno. Ahí estaba, ¿no? Ahí estaba. Y empiezan a aparecer, nos decía el Cristian, si bien los índices de aprobación de Milei todavía son altos, además por un gobierno que está en la situación en la que está, ¿no? Bastante complicada, empiezan a aparecer episodios que le empiezan a generar desgaste al gobierno, ¿no? En un primer momento, el primer año era un gobierno que parecía, pero principalmente una figura del presidente casi invulnerable. Sí, que ¿no? le salían todas. Que le salían todas y además que no le entraban las balas. Sí. Bueno, las balas le están entrando y además el gobierno está cometiendo una sucesión de errores que no había mostrado hasta ahora. Y desde el punto de vista de la estrategia electoral, nos decía Cristian Boutier, que si le sale mal provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, que vota además en mayo, sí, bueno, va a ser un traspié importante en cuanto a la estrategia política del gobierno, pero además porque el gobierno después de esa elección tiene por delante la elección decisiva, la grande, la nacional, digamos. Que es la nacional donde se juega el gobierno de Milei, cuál va a ser el cuerpo político, la estructura que va a tener para enfrentar los últimos 2 años de su gestión en el Congreso de la Nación, donde
no le ha ido mal, pero tampoco se le ha sido fácil, ¿no? Sí, claro. Y el proyecto del gobierno precisamente es robustecer su presencia en el Congreso para que algunos proyectos más de fondo puedan salir sin tanta complicación. Herida la relación con el PRO casi que de muerte, ¿no? Sí, hay algunos que dan terminada la relación con Macri, por ejemplo. Bueno, por lo cual habrá que ver qué pasa en mayo con la elección a legisladores, que es una elección a legisladores porteños. Exacto. ¿No? Pero que se han nacionalizado de una manera porque han ido a recalar allí figuras importantes. Así ¿no? es. Del Congreso y de espacios políticamente muy potentes. Bueno, además cada uno de los espacios grandes divididos en 2 o 3 sectores. Bueno, el panorama ahí es de incertidumbre total. Tal vez el que gane con 25 puntos, sí, pero sí. suficiente para tener un título que puede ser, por ejemplo, el de Santoro, ¿no? Así es. No solo sería raro que se gane con 25 puntos, sino que puede ganar el peronismo. Claro. En Ciudad de Buenos Aires, que bueno, sería una novedad absoluta. Así es.